Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre el modelo para el soporte de docentes en la toma de decisiones educativas a partir de la gestión de datos de los estudiantes tras época de pandemia. Mi nombre es Juan Santiago Calle Piedrahíta, con el docente Byron Portilla Rosero y la profesora Gloria María Isaza Zapata. El problema nace que la tecnología permite acercarse a los estudiantes, pero en ocasiones esto genera un elemento transformador difícil de asimilar, porque no todos tienen una conectividad al Internet o tienen diferentes problemas de conexión, o no hay Internet, o no tienen computador, no tienen datos, etcétera, en ciertas zonas. Entonces, en ocasiones se vuelve muy tortuoso o malo. Entonces, cuando regrese el profesor en épocas de pospandemia, debe adaptar nuevamente todo su esquema de cómo enseñar y transmitir el conocimiento a los estudiantes en ese momento de pandemia. Entonces, durante la época de marzo a hoy, pues la pandemia ha transformado de cómo se enseña, qué utilización de herramientas, tecnologías, computadores, y en ocasiones esto ha dificultado adaptarse a los nuevos escenarios en la educación. Entonces, esta nueva adaptación, pues los estudiantes tienen que asimilar cómo aprender y cómo el profesor debe transmitir el conocimiento a partir de pasarse de un tablero, de un aula, a una cámara y hacerlo dinámica para que el estudiante esté conectado y asimile dicho conocimiento. Entonces, lo que estamos buscando aquí en el problema es generar una nueva estrategia pedagógica. Después de este pequeño problema, pues el objetivo es plantear un modelo que permita a los profesores hacer un análisis a partir de la información recolectada en época de pandemia y la cual haga posible tomar decisiones para elección de las mejores estrategias que le permiten al maestro transmitir esos conocimientos. Entonces, lo que estamos aquí enfocando es que hay que buscar o estamos intentando plantear un nuevo modelo que permita una conexión entre el profesor y el docente con los estudiantes a partir de 4 conceptos o 4 módulos. Uno es cómo se establece la pregunta, o sea, los módulos, el dato que se debe filtrar, cómo se registran los datos y cómo es el análisis del procedimiento que lleva hecho. Marco teórico se lega a partir de que hay unos modelos pedagógicos basados en tecnología, pero que se han concentrado en el estudio de modelos muy tradicionales, como lo dice Vega 2019. Sin embargo, Burke 2020 y Rodríguez Saltos 2020 han establecido que hay unos cambios tecnológicos que permiten que la evolución de la ciencia y la tecnología apunten a buscar nuevas formas de enseñar directamente. Entonces, eso nos lleva a lo que dice Aria Moreiro 2019, que los estudiantes en ocasiones carecen de tecnología suficiente para sus clases virtuales, poco o escasa posibilidad de conectividad, medios de recursos físicos que dificultan el acceso a la clase, desconocimiento de la tecnología, plataformas de educación online que desconocen. Colombia ha estado bajo el presidente de la República buscar nuevas formas de llegar a esos estudiantes de los profesores. Entonces ha creado diferentes programas, Aprender Digital, Contenidos para Todos, Educación 123, Profe en su casa, Mi Señal, son canales emisoras comunitarias que van hacia las zonas rurales, al campesinado, para que pueda conectarse en la radio y escuchar o los canales locales, escuchar y ver programas que le permiten a él asimilar lo que está estudiando o está enseñando el profesor. Biblioteca digital, aplicación Beat the One Challenge, que es todo el proceso de una segunda lengua, principalmente el inglés, contacto con maestros, que es un programa que ubica a tener una conexión directa con el profesor, charlas con el maestro, que es una emisión donde el profesor graba un tema específico y se divulga por los diferentes medios de comunicación, YouTube, etcétera, para que el estudiante pueda involucrar y aprender unas nuevas técnicas. Ya el Lanza Familia con Escuela, que se le enseña a la familia cómo ayudar o aportar al estudiante a dichos conocimientos. ¿Sí?
La metodología se enfoca a una investigación cuantitativa con variables quanti-quali con un instrumento de encuesta semiestructurado. Por lo tanto, lo que estamos buscando en el modelo es adquirir ese comportamiento de los estudiantes a partir de su experiencia en la educación virtual en época de pandemia, es decir, durante el primer semestre de 2020. ¿Cuáles variables están involucradas ahí? Disponibilidad, acceso a redes, medios tecnológicos, nivel de desempeño en los trabajos presentados, participación en la clase, competencias, presentación de trabajos. ¿Qué es eso? Eso se va agrupando en los 4 grandes módulos que tiene el modelo, que son preguntas, datos, filtros de datos, registro, cuarto, análisis y procedimiento. Entonces podemos ver que a medida que ha ido creciendo el impacto económico dentro de la pandemia, pues ha ido contracteando toda la forma en que se va desarrollando el PIB dentro de esa economía como tal. Entonces, esos efectos, ahí hay una condición de que lleva a que a medida que está aumentando los problemas de salud del COVID, va impactando negativamente en el proceso del PIB per cápita. Entonces, la forma para generar conocimiento es la educación y la educación puede ayudar a que se empiece a asimilar un crecimiento del PIB porque la educación tiene un conocimiento que asimila esos nuevos saberes y empiezan a tener cómo prevenirlo. Entonces aquí se presenta ya el modelo como tal, el modelo propuesto, donde hay una condición de estudiantes y profesores. ¿Qué hace el estudiante? Pues el estudiante, a partir del profesor que hace una implementación de preguntas, de una recolección de preguntas, hace un diligenciamiento para que el estudiante aprenda y presente ese filtro de los datos de acuerdo a ese conocimiento. ¿Qué está haciendo el profesor al mismo tiempo? Haciendo una supervisión y una interpretación, ¿de acuerdo a qué? A un análisis de procesos y un conocimiento. En el análisis de procedimientos está buscando unos registros de los datos válidos que le permitan que el estudiante sepa su conocimiento según lo que está aprendiendo o lo que aprendió del docente y no que únicamente sea de memoria el dato, sino su relación del por qué funciona. Entonces, la interpretación del profesor lleva a que él tiene un conocimiento que le permite seleccionar unas estrategias de cómo enseñar o cómo transmitir el conocimiento para poderlo aplicar a los estudiantes. Luego él hace una condición de cómo hace la retroalimentación de esa información. Entonces el estudiante está haciendo unos filtros de datos, intentando acumular lo que hace. Entonces se utilizan diferentes herramientas que le apuntan a cómo va a lograr todo eso. Entonces, los 4 grandes componentes se basan en el módulo de preguntas, se basa principalmente en ese repositorio de preguntas que tiene el profesor para buscar que el estudiante lo involucre directamente. Entonces, si tiene conexión, cómo lo está conectando, cómo es su posibilidad de aprender en casa y esas condiciones. El segundo ya es todo el módulo de filtrados de datos, donde se está configurando detenidamente cómo diligenciar el portafolio de formularios de preguntas que permitan a eso tener una condición de análisis de datos, de información directamente a la respuesta. Y el tercer componente se está basado en el módulo de registro, donde ese módulo de registro lo que está haciendo es un filtrado de los procesos que se tienen ahí. Entonces está analizando todos esos datos basados en una base de datos y empezar. Entonces ahí empezamos a incorporar el análisis y el procedimiento, que es el cuarto módulo, donde se empieza a definir todas las relaciones de causalidad y correlación de hecho. Entonces estamos enfocando todo el concepto de analytics, o sea, de análisis de datos, de cómo el estudiante y el profesor están en ese medio educativo. Entonces eso lleva a generar todo un conjunto de información que ya el docente puede involucrarlo directamente. En conclusiones, el modelo se basa en un análisis de datos de cómputos, compuestos, perdón, de 4 módulos: preguntas, datos filtrados, registros y análisis del procedimiento.
Donde se está buscando es la trazabilidad del dato, que formule nuevas preguntas para generar un nuevo conocimiento. Por lo tanto, con ese diagnóstico, ya el profesor puede tomar decisiones para establecer las técnicas más adecuadas para enseñar y que el estudiante aplique ese conocimiento directamente en la organización como tal. Ese proceso nos va a permitir identificar que el modelo se puede aplicar no únicamente en la educación, sino en otras formas que permitan que el estudiante o los generadores de conocimiento se puedan transmitir directamente dentro de la organización directamente. Eso nos permite a nosotros manejar de una manera, llegar a definir el modelo para el soporte de docentes en la toma de decisiones educativas a partir de la gestión de datos de los estudiantes tras época de pandemia. Fue un placer, muchas gracias por su asistencia y la participación de esto. Preguntas, inquietudes, las vamos a ir respondiendo más adelante dentro del grupo. Muchas gracias, muy amables.